Hola familia, bendiciones. Mi nombre es Aníbal y voy a compartir con ustedes la palabra de Dios escrita en la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿De dónde proviene su poder? ¿Quién es Jesucristo, el Espíritu Santo y la creación? Antiguamente, en siglos pasados, siglo XIX principalmente, se habla mucho acerca de la evolución del hombre, de que el hombre proviene del mono, de que el ser humano ha evolucionado físicamente a partir de otra especie. Una mentira absoluta, dicha por gente de un grupo selecto de aquellos tiempos que inventaron esta historia para tener su propia historia de la creación, apartada de Dios, porque el que no cree en Dios necesita una explicación de dónde provienen todas las cosas, de dónde proviene la tierra, de dónde proviene el ser humano. Entonces esta teoría de Darwin, de esa creación a partir del Big Bang, establece una respuesta errónea, pero a la pregunta que todo ser humano que no cree en Dios se hace en su existencia. Entonces se juntaron un grupo muy selecto de personas, de personas de mucha plata, de dignatarios, de escritores, científicos, y a uno de estos señores se le ocurrió inventar lo que se daría a llamar la teoría de la evolución, que consiste en su génesis que hubo una explosión en algún lugar de la galaxia, que se juntaron dos gases o dos movimientos de alguna sustancia, de algún elemento, que hacen explosión, y a partir de ahí se produce el nacimiento de la vida en la Tierra y en todas las galaxias. Un absurdo total. Podríamos preguntarnos, primeramente, si en esta explosión hubo dos elementos que se juntaron. Habría que preguntarse de dónde provienen estos elementos, porque si vino una masa de gas y otra masa de gas y hicieron explosión y se produjo el Big Bang, ¿de dónde provinieron las masas de gases? ¿Quién las creó? ¿Cómo se crearon? ¿Con otra explosión? Y así podríamos estar haciéndonos miles de preguntas. Entonces salta a la palestra que esto no es más que una vil mentira y un invento de personas que no creen en Dios y que necesitan una historia de una creación científica. Y no hay más creación científica que la creación de Dios, porque la complejidad de la vida humana, la complejidad de la biología de los seres vivos, de todos los materiales que existen en la Tierra y en el universo, es un tal calibre que solamente una mente inteligente pudo haber diseñado tal cosa. Esta gente que inventa todas estas mentiras son producto de una élite satánica que se ocultan detrás de evidencia científica, haciendo inventos como el hombre de Neandertal y ese tipo de cosas que no existen, que no están probadas, que se han hecho inventos de huesos que se han descubierto de personas de la antigüedad, que realmente eran personas muy antiguas, pero no de hace 10 o 20 mil años, sino de data de 4 o 5 mil años de antigüedad, que es lo que tiene la raza humana de antigüedad. En definitiva, esta teoría de la relatividad no tiene ningún viso de realidad alguna, ni de respaldo científico, ni nada. Es una absoluta mentira y un invento.
la realidad que Dios existe, que las cosas existen porque Dios las creó. El universo fue creado por Dios, las galaxias, los seres vivos y todo lo que existe lo hizo Dios. Pero ¿quién es Dios? Dios es un ser inteligente, no es un aura, no es un aire que está en todos lados. Dios es una persona, no de carne y hueso, sino espiritual, como digamos un espíritu. Es un espíritu que no tiene carne ni sangre, pero tiene una forma, que es una forma humana. El ser humano fue hecho a semejanza de Dios. Los ángeles también fueron hechos a semejanza de Dios. Entonces, Dios es una persona, tiene inteligencia, tiene sentimientos, tiene poderes, es todopoderoso, puede estar en todos lados, sabe todas las cosas, puede hacer lo que quiera, escucha todo, ve todo y tiene pleno poder de hacer lo que quiera. Pero en su inmenso poder y en su inmenso amor, Dios creó leyes físicas y leyes espirituales. Por ejemplo, Dios no obliga a nadie a la fuerza a estar con Él. Cuando se crea la comunidad de ángeles, porque los ángeles son creación de Dios, Dios es eterno, no tiene inicio. Esto es algo difícil de entender para el ser humano, para la mente humana. Pero Dios no tiene inicio, no tiene un comienzo, una creación o un nacimiento. Es eterno, algo que no debemos pensar demasiado en el asunto, pero es así, es eterno. Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son personas que tienen su inteligencia y tienen sus sentimientos, pero son eternos, no son creados por nadie, provienen de la eternidad. No así los ángeles. Los ángeles de Dios fueron creados, fueron una creación de Dios. Entonces, Dios le dio la potestad a los ángeles de decidir si querían estar con Él o no. Les dio el libre albedrío, como se lo daría también después al ser humano. Entonces, los ángeles son entes o personas también espirituales, no son de carne y hueso, son espíritus que tienen poder de decisión y están con Dios porque quieren estar con Dios, no porque son obligados o porque Dios los hizo con un sentimiento autómata que tiene que estar a la fuerza con Dios. Todo el que está con Dios lo hace voluntariamente. Bueno, entonces Dios crea todas las cosas, crea el mundo material, crea la tierra, crea el universo, la luna, el sol, las estrellas, crea también al ser humano lo hace a imagen y semejanza suya, lo hace parecido en una forma parecida a él, pero el ser humano lo hace de carne y hueso, lo hace de otra manera, digamos, con otra estructura, con una estructura celular, con una estructura física, visible, palpable, como toda la creación de la Tierra. Es una dimensión material que está por debajo de Dios. Dios está por encima de todas las cosas porque Dios es una dimensión espiritual que no tiene nada que ver con lo de la cuarta dimensión ni ese tipo de mentiras que se suelen decir hoy en día, sino que Dios está en un nivel de poder mucho más grande que el que está en la tierra o es un ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, los hace perfectos, los hace inmortales y los hace, con una cronología. O sea, el ser humano nace, se desarrolla, es un niño, es un joven, pero inmortal. Está en la tierra es perfecta, no existe la muerte, no existe la maldad, el pecado. Lo que Dios creó, lo crea perfecto. Pero ¿qué pasa? Dios le da al ser humano el libre albedrío de decidir su destino y su futuro. No lo obliga a estar cerca de Dios a la fuerza,
sino que le da la libre decisión de hacer lo que quiera con su vida y su futuro. ¿Qué pasa entonces? En su libre decisión, el ser humano decide apartarse de Dios. ¿De qué manera? Estando en el Edén, estando en la perfección de su vida, Dios crea también a la mujer, crea a Eva, crea a Adán y a Eva. Crea primero a Adán y después a Eva. Ninguno es superior en importancia. Son los dos en igualdad de importancia para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presenta la serpiente, que es el diablo, toma la forma de una serpiente, le dice a Eva que coma del árbol que Dios le prohibió comer. Dios le dio una orden a Adán y a Eva, diciendo que de determinado árbol no tenían que comer, y ellos desobedecen. Entonces Eva convence a Adán para comer de ese fruto prohibido, que no tiene nada que ver con el sexo, con la relación sexual. Cuando Dios hace al ser humano, los hace perfectos, pero también en su química y en su biología está incorporada el tema sexual, que es de donde proviene el ser humano, de donde provienen los bebés, de donde a través de situaciones químicas, físicas y mentales hay una unión sexual, que eso es algo creado por Dios, aprobado y bendecido por Dios. Es mentira que el acto sexual es el primer pecado o algo por el estilo. El pecado original es desobedecer a Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de aquel fruto que yo les prohibí, y ellos comieron, ese es el pecado original. El pecado que muchos entes satánicos intentan ocultar y hacer aparecer como que el matrimonio entre el hombre y la mujer es el pecado. No, no, no. El pecado es comer del fruto que se les dijo que no comieran. A partir de ese momento entró una maldición en la vida del hombre, en la tierra y en toda la creación, que es la muerte. A partir de ese momento el ser humano nace, crece y muere definitivamente. En cualquier momento puede el ser humano, a partir de que nace, de que da su primer respiro, ya está propenso a morir en cualquier momento, al segundo de vida o a los 100, 120 años. Eso depende de cada ser humano. Pero al desobedecer a Adán y Eva el mandato de Dios, es donde entra el pecado y la muerte en el mundo. Metafóricamente, el diablo obtiene la llave de la vida. O sea, el diablo es el que indujo al ser humano a pecar. Entonces, el ser humano recibe la muerte a través del diablo. Por eso se dice que el diablo tiene la llave que Jesús le arrebata en la cruz. Pero eso lo veremos más adelante. Dios es un ser inteligente. No tiene un cuerpo de carne como nosotros. Es un espíritu. Es de dimensiones colosales. Puede ver todo. Sabe todo. Puede estar en todos lados. Tiene pleno poder de hacer todo lo que quiera. Tiene sentimientos. No muere. Es eterno. Su comienzo es la eternidad y no tiene final. Tiene nombre. Se llama Soy el que soy, que en el idioma hebreo significa Jehová o Yahvé, en fin, Dios. Tampoco tiene esto que estoy diciendo nada que ver con una religión humana. Los testigos de Jehová han tomado el nombre de Jehová como apropiándoselos. Pero el nombre de Jehová está escrito en la Biblia hace miles de años. Jesús habló de Dios, Jesús habló de Jehová. El nombre Jehová no pertenece a una religión en específico, es el nombre de Dios, sencillamente. Dios emana un brillo y una luz millones y millones de veces más poderosa que el sol mismo. Por eso cualquier ser humano que vea con sus ojos directamente a Dios muere instantáneamente, en el mismo momento. Es como estar delante del sol a 1 metro. Es imposible la vida. Tiene forma humana.
el ser humano fue hecho con una forma parecida a la de Dios, pero solo en su contorno exterior. Soy el que soy, que es Dios, no tiene órganos internos, sangre, nervios, piel, etc. Tiene bondad plena, sin atisbo de maldad, pero también tiene justicia plena. Es perfectamente bueno. Dios es amor, sería la frase correcta. Soy el que soy creó todo lo que existe, creó los universos, galaxias, planetas, incluyendo la Tierra y todo lo que en ella hay. Hizo también muchos millones de seres espirituales llamados ángeles, los cuales tienen la forma o semejanza de Dios, o forma humana, pero también sin cuerpo de carne. Estas creaciones angelicales Dios no las automatizó, es decir, no las obligó a serle fiel, no las obligó a que le obedecieran como robot, a que sean buenas por imposición, sino que permitió el quebrantamiento de la ley, entre comillas, el quebrantamiento de la ley que Dios mismo había elaborado. Permitió a cada ángel decidir por sí mismo si querían estar con Dios de propia voluntad o no. Dios es perfectamente compasivo y misericordioso, queriendo que los ángeles estuvieran con Él por un cariño y afectos verdaderos, y no por imposición de ninguna clase. Lo mismo que ocurriría después con la creación del ser humano, porque Dios le da el libre albedrío al ser humano, al igual que a los ángeles, la libre decisión sobre sus vidas. Ahora podemos hablar acerca de quién es el diablo, de dónde viene el diablo o Satanás, como se le conoce. Uno de los ángeles más formidables, poderoso, de magnífica presencia, más brillante que 1000 piedras preciosas, muy fuerte e inteligente, que estaba en un lugar especial donde Dios lo había puesto, perfecto en lo absoluto. Bueno, este ángel tan inmensamente poderoso decidió en su libre conciencia rebelarse contra Dios, así como lo están escuchando. Decidió rebelarse contra Dios. Era tan perfecto y poderoso que decidió tener su propio reino y ser tan poderoso y adorado como Dios. En el mismo momento en que eligió apartarse de Soy el que soy, por orgullo y envidia principalmente, se produjo un quebrantamiento de la ley de Dios que es perfecta. Un acto que manchaba la luz perfecta del Creador, que se contraponía con su bondad perfecta y su justicia perfecta. Este ángel, ahora renegado, tiene por nombre Lucifer, también conocido por Satanás, Diablo, etc., así como se lo conoce en el mundo, que mucha gente se ríe y se burla, pero es algo que verdaderamente causa toda la maldad en el mundo, y sobre todo la muerte espiritual. Es lo que causa el diablo con lo que hizo con Adán y Eva, convenciéndolos para que desobedecieran ellos también a Dios, aunque engañados, pero desobedecieron. Lucifer convenció también a un gran número de ángeles para que lo siguieran en su rebelión. Y todos ellos, junto a su jefe, fueron castigados por Dios, enviándoselos a la oscuridad o castigo eterno, pues se encontró algo llamado maldad. La maldad es el quebrantamiento de la bondad perfecta de Dios, bondad que es representada por ese brillo increíble que emana. Y cualquier tipo de maldad, por más pequeña que fuere, es destruida delante de este gran brillo, que también representa una justicia perfecta, porque Dios no solo es perfectamente bueno, sino que también es perfectamente justo. Entonces Lucifer y sus ángeles seguidores pierden su hermosura y posición en el cielo, y son transformados en seres horribles, llenos de maldad, sin el más mínimo atisbo de bondad alguna. Se los conoce como demonios. La principal característica del diablo es la mentira y el engaño, aunque parezca fantástico, ¿no? Pero toda la maldad que tiene el diablo y sus ángeles se resumen en estas dos cosas, la mentira
y el engaño, y su objetivo principal es la muerte del ser humano. Bueno, el ser humano, podemos hablar también de la creación del ser humano. Luego de haber creado la tierra y todas sus maravillas con sus océanos, luego de haber creado toda vida animal y vegetal, Dios hizo a un hombre y a una mujer, con un parecido similar a él mismo y a sus ángeles. Los llamó Adán y Eva. Los hizo perfectos e inmortales, absolutamente sin maldad alguna, y les dio autoridad sobre todas las especies. Esto significa que puso en el ser humano un espíritu inteligente, o la capacidad de razonamientos inteligentes y de conciencia, cuestión que los animales no tienen. Y del mismo modo que ocurrió con sus ángeles creados, en su inmenso amor, Dios le dio al ser humano la capacidad de elección, de decisión, lo que se conoce como libre albedrío. Por ello fue que hizo crecer en el lugar en que estaban, en el Edén, un árbol especial, del cual les mandó que no comieran, porque si no, morirían. O sea, había muchos árboles en el Edén, y Adán y Eva tenían potestad de tomar lo que quisieran, pero no de ese árbol. Estaban entonces estos dos humanos en su total y libre elección de obedecer o no a Dios. Ellos, estaban en un lugar donde Dios les puso la posibilidad de tentación. Eso también es un buen, análisis, es saber por qué Dios puso ese árbol ahí. Porque si Dios no lo hubiera puesto, Adán y Eva jamás hubieran comido del mismo. Pero Dios les dio la oportunidad de obedecer o no, y ellos decidieron no obedecer. Entonces podemos repasar qué es el primer pecado verdaderamente. Contrariamente a lo que dicen falsas enseñanzas que predominan en el mundo, el primer pecado no fue la relación sexual entre Adán y Eva. Ellos fueron creados con sus órganos sexuales respectivos, con sus deseos de atracción y demás cuestiones íntimas que tienen que ver con lo mental, químico y físico. Es más, se les mandó que procrearan y llenaran la tierra de seres humanos. El error de Adán y Eva consistió en desobedecer a Dios, comer lo que se les dijo que no comieran, puesto que el diablo en forma de serpiente convenció a Eva de comer el fruto prohibido, como dije al principio, y ella hizo lo propio con Adán. Ambos comieron, ambos desobedecieron. El fruto no tenía un veneno químico mortal, sino que al desobedecer el mandato de Dios, estos primeros humanos quebrantaron la ley de bondad perfecta y fueron condenados a morir al igual que Satanás y sus ángeles rebeldes o demonios. La muerte eterna, la muerte del cuerpo y del espíritu. A partir de ese momento se halló maldad en Adán y Eva. O sea, el quebrantamiento de la ley perfecta de Dios que el diablo había hecho con sus demonios, lo hicieron también a Adán y Eva. O sea, toda la humanidad que venía atrás de ellos. Hubo un quebrantamiento o separación entre Dios y el ser humano como creación. Se terminó la inmortalidad que residía en el hombre y fue maldecido con la muerte. Por ello, todos los seres humanos nacemos y luego morimos. Y ninguno puede ver a Dios porque eso significa la muerte instantánea. Incluso debido a esta desobediencia, la creación en su conjunto, la creación misma, fue maldecida, pues que la creación fue hecha para beneficio del ser humano. La Tierra y los planetas están en perfecta disposición que permiten la existencia física del hombre. La cercanía del Sol, la Luna, las capas exteriores de la Tierra, los giros en el espacio exterior, todo está en perfecta armonía para la vida en la Tierra, para la respiración de los seres vivos, la adecuada atracción gravitatoria, periodos consonantes de sol y oscuridad, mareas, lluvias, adecuadas temperaturas, etc. En definitiva, para sintetizar,
la condenación eterna o muerte eterna pasó al ser humano y a toda la creación gracias a Lucifer, el primer quebrantador de la perfecta ley de Dios, en donde no puede haber ni el más pequeño atisbo de maldad. Metafóricamente se podría decir que se le dio al diablo la llave de la muerte y del infierno. Podemos leer, queridos hermanos, en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, que dice lo siguiente: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También podemos leer en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Podemos concluir que Dios es espíritu, no es de carne y hueso. Dios no es un ser humano poderoso, es un espíritu todopoderoso, creador de todas las cosas, con una semejanza humana. No es, repito, no es de carne y hueso, no se cansa, no precisa descansar, es eterno, viene de la eternidad, al igual que su Hijo Jesús y el Espíritu Santo provienen de la eternidad. Los ángeles y los seres humanos son creaciones de Dios, tienen un comienzo, tienen un punto de inicio y tienen un libre albedrío, poder de decisión sobre sus propias vidas. El ser humano decide por sí, por más presión que tenga, por más, digamos, cuestiones que le sucedan en la vida, el ser humano decide cómo continúa su vida en el aspecto espiritual. También concluimos que Dios, a pesar de haber permitido la maldad en el mundo, también nos trae una salida, nos da el camino de salida, que es Jesucristo, que de ese asunto vamos a hablar en el próximo video. Concluimos por ahora, esperando que hayan entendido quién es Dios, por qué hizo al ser humano, por qué hizo a los ángeles. Dios es un creador, no es un mago. Dios, cuando hace algo o crea algo, no lo crea mágicamente, que lo podría hacer, pero Dios es un artesano, es un creador. Dios va haciendo al ser humano, no lo hizo mágicamente, lo hizo, lo fue formando, lo hizo en barro, después le sopló aliento de vida. Dios es un creador, es un artista, es un artesano perfecto, digamos, que hizo todas las cosas en perfección. Después Adán y Eva trajeron la maldad al mundo, la maldición al mundo. Por eso los seres humanos nacemos y morimos en determinado momento. Pero eso tiene una solución, que es para el próximo video. Espero que tengan una buena semana. Denle like al video, compártanlo. Cualquier consulta que tengan, me la dejan en los comentarios. Y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.